Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 29. La riqueza del subsuelo, níquel, hierro, cobre, manganeso, cromo, tuxteno, formaba parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, cuyas empresas apenas explotaban los minerales de acuerdo con las variables urgencias del ejército y la industria del norte. Había en Cuba, en 1958, más prostitutas registradas que obreros mineros. 1,5 millones de cubanos sufría el desempleo total o parcial, según las investigaciones de Serret y Pino que cita Núñez Jiménez. La economía del país se movía al ritmo de las zafras. El poder de compra de las exportaciones cubanas entre 1952 y 1956 no superaba el nivel de 30 años atrás, aunque las necesidades de divisas eran mucho mayores. En los años 30, cuando la crisis consolidó la dependencia de la economía cubana, en lugar de contribuir a romperla, se había llegado al colmo de desmontar fábricas recién instaladas para venderlas a otros países. Cuando triunfó la revolución, el primer día de 1959, el desarrollo industrial de Cuba era muy pobre y lento. Más de la mitad de la producción estaba concentrada en La Habana y las pocas fábricas con tecnología moderna se teledirigían desde los Estados Unidos. Un economista cubano, Regino Botti, coautor de la tesis económica de los guerrilleros de la Sierra, cita el ejemplo de una filial de la Nestlé que producía leche concentrada en Bayamo. En caso de accidente, el técnico telefoneaba a Connecticut y señalaba que en su sector tal o cual cosa no marchaba. Recibía enseguida instrucciones sobre las medidas a tomar y las ejecutaba inmediatamente y mecánicamente. Si la operación no resultaba exitosa, 4 horas más tarde llegaba un avión transportando un equipo de especialistas de alta calificación que arreglaban todo. Después de la nacionalización, ya no se podía telefonear para pedir socorro y los raros técnicos que hubieran podido reparar los desperfectos secundarios habían partido. El testimonio ilustra cabalmente las dificultades que la revolución encontró desde que se lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. Cuba tenía las piernas cortadas por el estatus de la dependencia y no le ha resultado nada fácil echarse a andar por su propia cuenta. La mitad de los niños cubanos no iba a la escuela en 1958, pero la ignorancia era, como denunciara Fidel Castro, tantas veces mucho más vasta y más grave que el analfabetismo. La gran campaña de 1961 movilizó a un ejército de jóvenes voluntarios para enseñar a leer y a escribir a todos los cubanos y los resultados asombraron al mundo. Cuba ostenta actualmente, según la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, el menor porcentaje de analfabetos y el mayor porcentaje de población escolar primaria y secundaria de América Latina. Sin embargo, la herencia maldita de la ignorancia no se supera en una noche y en un día, ni en 12 años. La falta de cuadros técnicos eficaces,
la incompetencia de la administración y la desorganización del aparato productivo, el burocrático temor a la imaginación creadora y a la libertad de decisión, continúa interponiendo obstáculos al desarrollo del socialismo. Pero pese a todo el sistema de impotencias forjado por 4 siglos y medio de historia de la operación, Cuba está naciendo con entusiasmo que no cesa. De nuevo mide sus fuerzas, alegría y desmesura ante los obstáculos. El azúcar era el cuchillo del imperio asesino. ¿Edificar sobre el azúcar es mejor que edificar sobre la arena?, se preguntaba Jean-Paul Sartre en 1960 desde Cuba. En el muelle del puerto de Guayabal, que exporta azúcar a granel, vuelan los alcatraces sobre el galpón gigantesco. Entró y contempló atónito una pirámide dorada de azúcar. A medida que las compuertas se abren por debajo para que las tolvas conduzcan el cargamento, sin embolsar hacia los buques, la rajadura del techo va dejando caer nuevos chorros de oro. Azúcar recién transportada desde los molinos de los ingenios. La luz del sol se filtra y les arranca destellos. Vale unos 4 millones de dólares esta montaña tibia que palpó y no me alcanza la mirada para recorrerla. Pienso que aquí se resume toda la euforia y el drama de esta zafra récord de 1970, que quiso pero no pudo, pese al esfuerzo sobrehumano, alcanzar los 10 millones de toneladas. Y una historia mucho más larga resbala con el azúcar ante la mirada. Pienso en el reino de la Francisco Sugar Co., la empresa de Allen Dulles, donde he pasado una semana escuchando las historias del pasado y asistiendo al nacimiento del futuro. Josefina, hija de Caridad Rodríguez, que estudia en un aula que antes era una celda del cuartel, en el preciso lugar donde su padre fue preso y torturado antes de morir. Antonio Bastidas, el negro de 70 años, que una madrugada de este año se colgó con ambos puños de la palanca de sirena porque el ingenio había sobrepasado la meta y gritaba: «Carajo». Gritaba: «Cumplimos, carajo». Y no había quien le sacara la palanca de las manos crispadas mientras la sirena, que había despertado al pueblo, estaba despertando a toda Cuba. Historias de desalojos, de sobornos, de asesinatos, el hambre y los extraños oficios que la desocupación obligatoria durante más de la mitad de cada año engendraba cazador de grillos en los plantíos. Por ejemplo, pienso que la desgracia tenía el vientre hinchado, ahora se sabe. No murieron en vano los que murieron. Amancio Rodríguez, por ejemplo, acribillado a tiros por los rompehuelgas en una asamblea, que había rechazado furioso un cheque en blanco de la empresa, y cuando sus compañeros lo fueron a enterrar, descubrieron que no tenía calzoncillos ni medias para llevarse al cajón. O por ejemplo, Pedro Plaza, que a los 20 años fue detenido y condujo el camión de soldados hacia las minas que él mismo había sembrado y voló con el camión y los soldados.